Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. En otras ediciones, en otros programas, ya hemos hablado sobre el derecho a la igualdad, pero hoy vamos a orientar el programa hacia el derecho a la igualdad en las admisiones a colegios. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El sistema educativo en nuestro país está orientado en procurar un nivel de calidad adecuado y adaptado a los estándares actuales. Sin embargo, en cuestión de los últimos 40 años, diferentes gestiones, por diferentes motivos, aunque con el terrorismo como factor común, descuidaron la inversión en la educación pública el tiempo suficiente como para deprimirse al punto de ver surgir a la educación privada o particular como mejor opción solo para quienes estuviesen en capacidad de solventarla. Hace tan solo 2 generaciones nuestra educación pública era considerada de lo mejor en el país y en la región. Con jornadas completas, esto es, con horario de mañana y continuación de actividades en la tarde, el sistema educativo nacional se manejaba dentro de los mejores estándares, situación que no fue priorizada ni protegida en los tiempos de crisis y de terror. Es entonces cuando la educación privada gana espacio y se posiciona como alternativa en ese momento necesaria y encuentra un mercado importante que, conforme se fue estabilizando la economía, estuvo cada vez más dispuesto a pagar lo solicitado con tal de encaminar en un mejor futuro a sus hijos. Fue tal vez esta demanda increciendo la que contribuyó en parte a desvirtuar los objetivos pedagógicos, convirtiendo muchas instituciones educativas privadas en negocios de los más rentables. De hecho, lucrar con un negocio no está mal. El tema es si está bien lucrar con la educación. Dada la demanda y las listas de espera interminables, las instituciones educativas particulares se permitieron realizar procesos de admisión y concurso de vacantes a criaturas de 3 años, sometiéndolos a evaluaciones que calificaban aprendizajes en proceso. Situación que, una vez advertida por los padres y el Ministerio de Educación, se decantó en una resolución ministerial que le puso fin a los exámenes de ingreso que llenaban de tensión los hogares por la cantidad de requisitos y detalles innecesarios que nada tenían que ver en el futuro educativo del menor. El caso que atenderemos hoy es el de una madre de familia que, al sentir vulnerados sus derechos fundamentales por toda esta vorágine supuestamente educativa, planteó su demanda, llegando la misma hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, y es que en realidad hay toda una serie de requisitos que de un tiempo a esta parte de pronto asaltaron a los padres de familia para poder acceder a una plaza en los colegios, ¿no? Sobre todo hacia los grados inferiores, kinder o prekinder, incluso primer grado, que llevaron a generar una resolución ministerial por la cual se eliminaba incluso hasta el examen de ingreso al que antes sometían a los más pequeñitos. Por esa, a lo mejor, serie de razones, es que esta señora llega al Tribunal Constitucional aduciendo a lo mejor alguna vulneración a su derecho, pero finalmente el TC falla de manera infundada. ¿No es así, Felipe? Buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Sí, es un proceso en el que se ven las limitaciones de la prueba. Es decir, uno puede alegar una situación como la que alega esta señora, en el sentido que ella piensa que no han aceptado a su hijo en el colegio porque ella es madre soltera. Ya. El abogado, por ejemplo, de esta madre soltera también es un padre soltero. Ya. Y el hijo de ese padre soltero y de ese abogado ¿Está en este colegio? En ese colegio. Entonces, la mayor demostración de que ese colegio sí aceptaba a niños que provenían de padres o de madres solteras. Entonces, respecto a eso, el tribunal no encuentra validez o asidero en la declaración de que ha sido objeto de discriminación. Aún así vamos a comentar este caso, lo profundizamos en un ratito más, nos vamos a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos para hablar del derecho a la igualdad en las admisiones a los colegios. Regresamos.
Seguimos con tus derechos y estamos ahora con el doctor Ronald Cárdenas Crens, quien es profesor universitario. En realidad él es catedrático de diversas universidades, como de SAN, de la Universidad de Lima y de la UNIFE también. Y estamos con él, le damos la más cordial bienvenida a tus derechos. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tema de ahora tiene que ver con un derecho muy caro a la humanidad en general, el derecho a la igualdad, ¿no? Y el derecho a la igualdad enfocado con el tema de la admisión de los niños a los colegios. Y nos vino un caso al Tribunal Constitucional, que los magistrados resolvieron hace poco, en el cual una madre soltera alega que ha sido discriminada en razón de esa condición, y esa discriminación se ha visto reflejada en que no permitieron el ingreso de su hijo al colegio. A la luz de la sentencia que ha visto y que vamos a desmenuzar en esta oportunidad, ¿qué reflexiones iniciales le merece esta sentencia? Bueno, en primer lugar, tocando el tema específico al que alude la señora, ¿no? Al margen de que esté probado o no, creo que es interesante discutir si un colegio puede exigir o no presentar ciertos documentos para luego ver si esto es discriminatorio o no. En el caso, efectivamente, a la señora le piden que acredite, ¿no?, su estado civil. Pero aquí hay una cuestión que es interesante. Ella aduce que esto es una forma de discriminación. Pero en realidad una persona tiene ciertos datos que deben ser de dominio público. Es decir, uno tiene derecho a la privacidad respecto a determinada información, pero hay informaciones que son de carácter público. Por ejemplo, bien sabemos que cualquier persona puede averiguar las propiedades inmobiliarias que tenemos sin pedirnos ningún permiso, ¿no? Son informaciones de carácter público. O quién es el dueño de tal carro. Claro, va uno a registros públicos, hace la búsqueda y esa accede información automáticamente. Entonces, si a una persona pues le preguntan su nombre, o le pueden preguntar también su estado civil, ya sea para postular a un colegio, a la universidad o a un trabajo, pues puede ser importante, porque del estado civil se derivan una serie de obligaciones, derechos, y en el caso de los niños, yéndonos por el lado estrictamente educativo, es importante de repente para el colegio a efecto de tener un perfil. Este niño viene de un hogar, padres separados, es una familia ordinaria, una familia ensamblada. Eso como un mecanismo de poder tratar mejor al niño, ya que el colegio no es solamente para educar, sino también para formarlo integralmente. Más aún si hablamos de un niño en etapa inicial. Entonces, en principio, la sola exigencia de ese documento no debería ser considerado algo discriminador, salvo que existan otros elementos de juicio que nos lleven a esa conclusión, ¿no? Como claro, que, por ejemplo, se vea pues que solamente ingresan los niños que tienen padres casados, por ejemplo, ¿no?, y que los demás no ingresan, ¿no? Habría que acreditar eso para poder hablar, ahí sí, de repente una discriminación, pero en principio la sola exigencia de estos documentos, yo creo que no. Claro, porque en el caso que nos convoca, el colegio que viene de Trujillo le pide que presente esa información, y la otra persona considera que esa sola exigencia ya es discriminatoria, ¿no? Ni siquiera en el caso se ha discutido de que ella probase su estado civil, sino simplemente que lo declarase. Y eso ya le genera a ella una sensación de que se le está discriminando por eso. Y sobre eso efectivamente está la posición que nos comenta, y hay otra, ¿no?, que más bien es crítica y sostiene que no sería exigible, que no sería esperable que se pida ese requisito. Así es, ¿no? Algunos magistrados, ¿no?, expresan su voto disconforme en esta parte con el resto, pareciéndoles que no es un documento exigible. Yo creo que en verdad no es algo que afecte un derecho fundamental. Al menos de por sí el hecho no afecta. Ahora, hay otras cosas, y en otros contextos donde sí podría ser, ¿no? En algún contexto determinado puede ser que no se justifique preguntar el estado civil de una persona. De repente, en el momento en que se hace una entrevista de trabajo y se está evaluando a una persona, podría ser, es un dato que no tiene por qué pedirse en ese momento de la entrevista, sino después. Podría ser. Ahora, lo que dicen algunos magistrados en la sentencia, en su
Fundamento de En voto. su fundamento de voto dicen que, bueno, si se quiere saber el estado familiar del niño, eso se puede averiguar después. En realidad, el colegio tiene que tener una imagen del niño desde el inicio para saber cómo tratarlo. Además, hay cuestiones prácticas. Por ejemplo, y esto es algo que pues uno lo ve en la práctica cuando tiene hijos en el colegio. Para darle en el colegio al niño una pastilla, tienen que ver a quién llaman, al papá o a la mamá. Si están separados, ¿quién tiene la patria potestad? Pues ahora es así. Antes, yo me acuerdo de un accidente, me llevaron a la clínica y mi mamá se enteró cuando me habían puesto 3 puntos. Ahora no, para dar una pastilla llaman a la casa. Y entonces es importante tener esos datos para ver quién recoge al niño, por ejemplo, quién tiene permiso para hacerlo o no. Ahora, hay otras situaciones vinculadas con el Estado civil que sí son discriminatorias. Hay una, por ejemplo, que es muy simpática, que no tiene que ver directamente con el tema, pero creo que vale la pena mencionarla. En Francia hay un movimiento liderado por mujeres para que no se distinga entre señora y señorita, porque ocurre en la sociedad que los hombres, pues somos siempre señores, casados o solteros. En cambio, las mujeres no, señora o señorita. Claro, nosotros no somos señoritos. Así es. Claro. Y entonces se dice que eso es discriminador. ¿Por qué la mujer tiene que ir revelando que es casada o que es soltera? No, es un debate interesante, que no tiene que ver con la sentencia, pero que nos lleva a pensar que a veces sí la verificación del Estado civil puede tener un fin discriminador, ¿no? Pero y hay una reflexión en la sentencia sobre constatar la veracidad del Estado civil, que es que ya es de libre acceso en la medida que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, da esa información, exacto, ¿no? Exacto. Entonces uno podría tener noticia de eso acudiendo a RENIEC y de esa manera sabría este dato que esta persona considera que es invasivo que se solicite. Así es. Hay ciertos datos también que es verdad que la institución los puede conseguir. Pero también hay normas, hay pautas, hay cuestiones de simplificación. Entonces, claro, hay muchos datos que el colegio le pide a uno, que el colegio lo podría conseguir, pero si uno lo puede dar, mejor. Algunos datos pueden ser de repente un poco curiosos que nos exijan. Yo me acuerdo que yo trabajé un tiempo de RENIEC y me exigían que trajera copia de mi DNI. Y dije, pero si ustedes son los que dan el DNI, no tiene que traerlo. Bueno, es una exigencia formal, ¿no? Y bueno, había que cumplir con hacerlo, ¿no? Entonces, hay ciertas exigencias del sector público, del sector privado, que nos pueden pedir, que de repente pues uno puede parecer a veces excesivas, ¿no? Pero finalmente todo tiene su razón de ser. En un momento determinado esa información puede ser valiosa, ¿no? Para cualquier circunstancia que pueda darse. Claro, y en este caso, antes ya de irnos a la pausa, la demandante alega que ha sido discriminada, ¿no? Pero sin embargo, se ve en el proceso que no necesariamente los hijos de madres solteras o de padres solteros eran rechazados por ese colegio. Claro. No, es un dato muy interesante porque la señora efectivamente alega discriminación, pero en el colegio hay niños, hijos de padres solteros, más aún en el mismo proceso donde postula el hijo de esta señora, pues también han ingresado hijos de padres solteros. E inclusive el abogado de la señora pues tiene un niño en el colegio y él es padre soltero, ¿no? O sea, esto demuestra que el colegio en verdad no hacía discriminación por ello. Los argumentos que da la señora por lo menos no dan para pensar ello suficientemente y eso creo que es lo que ha considerado ahí finalmente el tribunal. Claro, vamos a seguir con la entrevista luego de la pausa. Seguimos con tus derechos, estamos viendo este caso que viene desde Trujillo, donde una madre soltera alegaba ser discriminada por aparentemente esa condición, en la medida que su hijo menor no fue aceptado en el colegio al que postuló. Y lo que estábamos viendo con el doctor Cárdenas era que el propio abogado de la demandante tenía a su hijo en el colegio, con lo cual se veía, y a todo esto debo decir que el abogado era padre soltero, y de tal manera que ese colegio sí aceptaba a hijos de padres solteras y podía rechazar eventualmente a hijos de madres solteras, como fue el caso del demandante. Es decir, había un problema aquí también de prueba, ¿no? Un tema de acreditación del derecho. Ahora, yo creo que también aquí este caso trae a colación algo que está pasando en nuestro medio y que es bueno evidenciarlo. Hay muchos temas que son sensibles. Entonces, a veces, para ganar una causa, para ganar un derecho,
se invoca hay discriminación. Entonces, de repente, una persona no la deja entrar a una discoteca porque no es socia de la discoteca. No, me están discriminando porque soy homosexual. Me están discriminando porque no soy casado. Me están discriminando porque tengo tal religión. Y ese es un recurso que se está usando muchas veces porque hay temas que son muy sensibles. Y generan simpatía de la gente, ¿no? Porque exacto, ¿no? Es una bandera, digamos, muy sensible. Así es, sin contar con que a veces se llega a las redes sociales, ¿no? Entonces uno denuncia, me han discriminado porque soy de tal color, y todo el mundo hace cargamontón. Y a veces eso es verdad, pero a veces no lo es. Ahora, lo malo es cuando esto es utilizado en un proceso por un abogado, ¿no? No es lícito hacerlo, ¿no? Ahora no sabemos si en este caso fue una idea de la señora, el abogado, qué sé yo, pero es algo que hay que advertir que con lo que tiene que tenerse cuidado a la hora de analizar un caso para no dejarnos llevar simplemente por la sensibilidad que nos despierte algo que se dice, pero que no se acredita, como es el caso que estamos comentando. Sí, la importancia de la prueba, porque claro, presentado el tema así, el que menos le tiene simpatía al caso, ¿no? Porque estaríamos ante una situación de aparente vulneración a la igualdad. Pero claro, ya viendo el expediente, los 7 magistrados coinciden en que no se ha acreditado la vulneración del derecho y por lo tanto declaran infundada la demanda. Pero además del tema de la igualdad y el acceso, en este caso al colegio, también se estaba discutiendo sobre el tema del derecho a la educación del niño. Y es que en el desarrollo del expediente se advierte que él ha sido sometido a unas pruebas. Estamos hablando más o menos de una situación que ocurrió en el 2011, de tal manera que habían directivas entonces no vigentes y otras sí, ¿no? Y por lo tanto de repente alguien que nos vea puede advertir que eso ya no se da en la realidad. Pero en aquel momento el hijo de esta madre soltera demandante aduce que ha sido objeto de una serie de pruebas muy intensas, muy severas, y eso también generó una muy interesante polémica que se puede advertir de los fundamentos de voto. ¿Qué impresiones le mereces? Creo que es interesante que en la sentencia en sí no ha habido un pronunciamiento exactamente sobre este punto, pero luego lo encontramos más adelante, ¿no?, en las opiniones singulares de unos magistrados. Efectivamente, hay una cosa que pasa en los colegios, sobre todo en el nivel inicial. Los exámenes han venido siendo en los últimos tiempos bastante exigentes y se pedían un montón de cosas. En este caso había una prueba psicotécnica, una prueba de conocimiento, prueba psicomotriz, ¿no?, y además que duraron varios días, ¿no?, que parecerían ser excesivas y, como señalan 2 magistrados, no cumple con el requisito de racionalidad. Es cierto que un colegio tiene que velar porque sus estudiantes tengan determinadas condiciones, pero eso tiene que ser racional, y más aún si es un niño que recién empieza en el colegio. Mal podemos calificarlo en cuestiones de conocimiento, porque justamente entra al colegio para aprender, está empezando. Entonces, creo que ahí sí, esta sentencia recuerda esa necesidad que efectivamente ha sido luego recogida en algunas normas, de repente es un poquito excesivas, pero que finalmente son buenas en medio de todo, que exigen que las pruebas de admisión a los colegios estén de acuerdo al nivel del niño, y no que, en verdad, un niño tiene una atención peor que la que tiene ahora un chico que postula a una universidad. Sí, es más difícil, hoy en día es más difícil ingresar a un nido que ingresar a una universidad, ¿no? Sí, es una paradoja, ¿no? Porque así es, en realidad uno tiene linda con esta sensación de fracasar desde muy pronto, y algo es muy injusto, ¿no? Una sensación de frustración en el niño, ¿no?, que obviamente no debe darse a esa edad, ¿no? Si una persona adulta, adolescente se frustra, peor un niño tan pequeño, ¿no? Claro, ahora en la sentencia, si bien es cierto, no hay una referencia a esto, porque para los amigos que nos están viendo hay que recordar que este niño quiere ingresar el 2011 y claro, ya esto se ha resuelto tiempo después y se dice, pues hay sustracción de materia en la medida que ya es imposible regresar al estado anterior a la vulneración de las cosas, ya no puede regresar a primer grado, ¿no? De hecho, él ya está en tercer grado, está en otro colegio, etcétera. Pero sí la sentencia recuerda, además del principio de razonabilidad que se ha comentado aquí, el de proporcionalidad y de interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Diciendo, si es que hay más demanda que oferta, ¿no?, por lo tanto hay más postulantes que plazas,
el tribunal entiende que sí debe haber alguna prueba para que pueda ingresar un niño, sí, pero claro, esa prueba tiene que tener esos tres principios que guíen esa causa, ¿no? Y esto de la interdicción de la arbitrariedad es prohibir esas conductas que son abiertamente atentatorias, diré mejor, contra los derechos fundamentales, en este caso del niño y de los padres, claro está, ¿no? Ahora, en el argumento de la demanda, la demandante sostiene que habría sido víctima de represalias, ¿no? Estas presunciones, estas creencias, ¿tienen asidero en el mundo del derecho? Es decir, esta sensación de que yo creo que estoy siendo objeto de una represalia, ¿puede tener eco en un tribunal de justicia? Creo que eso solamente puede tener algún eco en la medida que sea acreditado, ¿no? Por alguno de los distintos medios de prueba que la ley señale. Ya que, bueno, por más que alguien diga algo, si no lo acredita, pues no se puede tomar en cuenta, ¿no? Que es una cuestión ahí básica dentro del derecho, ¿no? A veces puede ser que de repente, pues claro, puede ser que el abuso del derecho se haga de una forma tal que no hay prueba o se exige una prueba diabólica a la persona, ¿no? Claro. Pero hay otros casos en los que sí se puede acreditar y en este caso, pues si se hubiera dado el caso, probablemente habrían formas de acreditarlo y en todo caso el colegio ha cumplido con acreditar que no ha habido una discriminación específicamente en el caso de ella, ¿no? Claro, y un tema interesante es la secuencia de hechos, ¿no? Porque primero el niño es objeto de un primer filtro, seguramente con la información que había recibido, entre ellos la declaración de la madre soltera que tenía esa condición, y pese a eso, siguiendo la lógica del juicio, el niño pasa al proceso de exploración. Entonces quiere decir que en realidad el colegio, y es otra prueba más, digamos, que abona en el sentido de que no hubo discriminación, que le es indistinto el tema de que la madre sea soltera, porque si le hubiese realmente importado, en ese momento ya se le hubiera paralizado. Exacto. Y no pasaba al proceso de exploración, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Eso se señala ahí en la sentencia y creo que es un argumento importante también aquí a tenerlo en cuenta. Justamente el caso lo comentamos en clase con mis alumnos de argumentación jurídica de la Universidad de Lima y observaban estos detalles, ¿no? Realmente una argumentación tiene que basarse en hechos fehacientes, tiene que haber una lógica y tiene que haber un discurso que tenga una correspondencia con la realidad. Y esto no se da en el caso. Ahora, otro tema interesante creo yo aquí es el hecho que los colegios puedan ser religiosos y tener determinadas exigencias. Que algo de eso toca la sentencia y creo que vale la pena reiterarlo aquí porque en el medio a veces hay una distorsión. ¿Un colegio puede tener una línea religiosa? Yo creo que sí. Así como puede haber un colegio, de repente, peruano-chino, que promueve el conocimiento de la cultura china y es loable, o un colegio militar, tranquilamente puede haber un colegio religioso. Y entonces uno como padre sabe a dónde está poniendo a sus hijos. ¿Y el colegio puede establecer determinadas exigencias? Sí, en la medida que sean racionales, que sean proporcionales y que no impliquen una discriminación, ¿no? Eso es algo que a veces parece olvidarse, ¿no? Y se pretende plantear como discriminación una exigencia que tiene que ver con la línea del colegio, que no hace daño a nadie, que tiene que ver con la libertad de asociación, con la autonomía de la voluntad y que es bueno reiterar siempre para evitar esta confusión que a veces se da en el medio. Y que es pertinente recordarlo porque efectivamente los padres sabían de estas condiciones antes de, en este caso la madre, de postular a su hijo, ¿no? Al colegio. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Cárdenas por esta grata conversación. Hemos podido revisar el derecho a la igualdad en la admisión a los colegios y volvemos ya con las frases del programa. El colegio puede establecer determinadas exigencias en medida que sean racionales y que no implique discriminación. Bueno, y esas eran las frases o las opiniones de nuestro invitado en el programa de hoy, que un poco ha desmenuzado, ¿no?, la sentencia de esta señora, que bueno, qué pena, fue declarada infundada, pero que en realidad no había más pruebas para intentar demostrar que por su condición de madre soltera se le había discriminado o en todo caso discriminado el ingreso a su pequeñito a este colegio. Lo cierto, Felipe, es que sí, en el año 2011, cuando se presenta esta sentencia,
todavía pues habían este tema de las admisiones para los pequeños que los sometían pues a una serie de tensiones por las que no tenían que pasar. A lo mejor se hubiese presentado por ese lado, hubiera planteado por ese lado la demanda, hubiese tenido más suerte, pero me parece que lo hizo y tampoco, ¿cómo así? Tampoco, sí, en realidad la demanda versa sobre dos temas. A ver. Uno, que se habría afectado el derecho a la educación debido a que se le sometió a una serie de exámenes que ella consideró muy severos. Y por el otro lado, decía que se había afectado el derecho a la igualdad, porque decía que había sido discriminada en razón de ser madre soltera. Ajá. Y eso perjudica al niño al no aceptársele por precisamente su condición. Pero ni lo uno ni lo otro. En el primer caso, el tema del derecho a la educación, el tribunal entiende que la demanda es improcedente. Hay una diferencia entre improcedente e infundada, que es que cuando se declara que es infundada, significa que se ve el fondo del asunto y se ve que no se ha acreditado el derecho. Ajá. Yo digo que se me ha vulnerado el derecho a la libertad de tránsito, por decir, y no lo he probado, entonces se declarará infundada la demanda, mi pretensión. Correcto. ¿E improcedente? Improcedente es cuando ni siquiera ingresas al fondo del asunto, Ajá. porque hay una causal previa que lo evita. En este caso se entendía que había una sustracción de materia. ¿Qué significa esto? Que lo hemos hablado en algunos otros programas. Es que el objetivo de la demanda era que ingrese el niño al primer grado de primaria, y esto fue el 2011. Y el chico ahorita, al 2014, ya está pues en tercero o cuarto de primaria, lo que corresponda. Bueno, ¿no? Qué pena. En realidad todo esto es parte, o debiera ser parte de una reforma educativa, ¿no? Por más criterios que haya establecido en una respuesta de fondo del tribunal, se necesita así una reforma que establezca otros criterios para que se pueda cumplir este derecho a la educación con todas las garantías constitucionales con las que se debe de dar. Llegamos al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú. Mucho más que ver. Chao, chao.